Muy buenas tardes, querida familia en la fe. Una vez más, felices con el Señor por esta gran oportunidad que nos regala de poder entrar a sus hogares a través de este medio, para que la palabra de Dios inunde nuestros corazones y sea viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Hoy queremos hablar de algo que el Señor me ha permitido vivir desde que hemos entrado en un tiempo de acercamiento, de búsqueda, de coinonía con el Señor en oración. No en mirar sus imágenes, sino en orar para hablar con Él, en hablar con Él para ver su gloria, para entender y escuchar lo que Dios siempre quiere que tú y yo hagamos. Hoy la oración mueve la mano y el corazón de Dios a nuestro favor. Óigase bien, la oración mueve la mano y el corazón de Dios a nuestro favor. La Biblia en su contenido nos enseña las grandes victorias que Dios hizo a través de hombres y mujeres que dispusieron su corazón para Él, y orar para ver su gloria, o sea, la gloria de Dios. No orar es permitir la acción del enemigo. Con oración y acción harás un vallado alrededor de tu vida, de mi vida, de nuestra vida, de todo aquel que ora constantemente y permanentemente. Hace un vallado alrededor de su vida, hace un vallado alrededor de su hogar, hace un vallado alrededor de su familia, hace un vallado alrededor de su empresa, hace un vallado alrededor de su negocio y hace un vallado alrededor de su trabajo. Así como los grandes terratenientes, los dueños de finca, para cuidar su terreno, para que nadie se los invada, lo encierran en un alambrado de seguridad, bien sea un alambrado eléctrico o en un alambrado, de púas, para así evitar que alguien se le meta a su finca. Y es mostrar hasta dónde llegan los límites de él y hasta dónde llegan los límites de sus vecinos, hasta dónde llegan los límites de su tierra. Así es lo mismo cuando usted y yo oramos constantemente. Cuando oramos constantemente, hacemos un vallado a nuestro alrededor. Pablo lo tenía bien claro. Pablo lo tenía bien claro en sus tres dimensiones. ¿Por qué y para qué orar? En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16, 17 y 18, Pablo nos muestra tres dimensiones, el por qué y para qué de la oración. Lo primero que dice Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 19 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lo primero en la dimensión, lo que Pablo tenía claro en la oración, y por qué orar y para qué orar, es estar siempre gozosos, a pesar de o independiente de, sea cual sea la circunstancia que podamos estar viviendo en el momento. Pero muchos, a veces, en las circunstancias adversas a su voluntad, en los momentos de crisis, en los momentos de tristeza y de dolor, lo primero que tienden a hacer es dejar de orar y de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque se resienten con Dios, pensando en ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo yo que vivir estos momentos? ¿Por qué tiene que pasarme esto a mí? Si yo busco a Dios, si yo hago esto, hago lo otro, si yo diezmo, si yo alabo a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Lo primero que dice Pablo es que tenía que estar siempre gozoso. Y eso lo decía él a sus discípulos de la iglesia de Tesalónica. Está siempre gozoso, regocijaos en el Señor. Otra vez digo regocijaos. Hay que gozarse en el Señor. Lo segundo que Pablo tenía bien claro en la oración era estar en una continua oración. Porque muchas veces nosotros oramos hoy sí, mañana no. Oramos esta semana, el otro mes no. Y a veces tenemos la osadía de orar es cuando tenemos dificultades o cuando, perdónenme la expresión, la guadañadora nos chilla detrás del oído. Cuando vemos que se acerca el carro fúnebre, ahí sí tenemos la oportunidad y buscamos: papito Dios, aquí estoy, papito Dios, ayúdame. Y lo tercero que decía
Pablo y que miraba Pablo en su oración era dando gracias a Dios, sea cual sea la situación. Pablo le daba gracias a Dios aún en eso. Pablo, a pesar de ser apedreado y haber sido encarcelado, él le decía a sus discípulos: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque él mismo decía: es que ya no vivo yo, sino Cristo que ahora vive en mí. Y esa es la forma que tú y yo tenemos que llevar cada día. Entender que ya no somos nosotros, que ya mi voluntad no es mi voluntad, que mi voluntad es la del Señor, porque se la entregué un día cuando hice una oración de fe. Lo cuarto que tenía claro Pablo, y era que él decía, miraba que dando gracias a Dios primero, lo tercero, y lo cuarto decía: si dejamos de orar, apagamos al Espíritu Santo. Por eso no dejes de orar. Por eso el primero le dice: ora sin cesar. Ten gozoso, oren sin cesar. No interrumpa su oración. Los resultados que Jesús daba y le mostraba al mundo era a través de su oración. Una vez se fue a orar durante 40 días y 40 noches, vigilia y ayuno, para ver la gloria del Señor. Siempre que experimentaba algo, convidaba a sus discípulos para mostrarle cuál era el meollo y el resultado de las cosas a través de la oración. En el huerto de Getsemaní oró tanto que las gotas de sudor parecían gotas de sangre. Y los discípulos lo veían y veían los resultados a través de la oración del Señor. ¿Qué recomienda Jesús? Pablo le recomendaba a sus discípulos que estuvieran siempre gozosos, que oraran sin cesar, que dieran gracias a Dios y que no dejaran de orar ni un instante. ¿Qué recomienda el Señor? ¿Qué recomienda el Señor Jesús? Yo quiero invitarlo a que miremos lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. San Lucas 18, en el capítulo 18, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo al Padre: ahora ha llegado mi hora. En el capítulo 17. Tenía que orar. Pero en el 18, miren lo que dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había algo, y les dice él todo lo que le dice el Señor. Y les enseñó la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa es la recomendación del Señor, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se vive de esa manera? ¿Sí? Cuando se vive de esa manera, la palabra de Dios dice en el versículo 7 del capítulo 18 de San Lucas, dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por eso era que el Señor recomendaba de que oraran siempre sin desmayar. Oraran siempre sin desmayar. Mire la recomendación perfecta y exacta del Señor en el versículo 1 del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmaye, llueva, trueno, relampaguee, no deje de orar. Antes, por lo contrario, si tiene, ora dándole gracias a Dios. Si no tiene, clama a mí, dice el Señor: pídeme que yo te daré. Pero en oración, dale gracias al Señor. Por eso, la oración era una constante en Jesús. Era en lo que él permanecía en la oración para poder ver la gloria del Dios Padre. Sus discípulos vieron que así él resolvía todos y cada uno de sus problemas. No había problema que llegara, por muy grande que fuese, por muy pequeño, por muy difícil que lo viera el hombre. Jesucristo en su oración lo hacía fácil y era listo para resolver todo lo que fuera. El Señor Jesús oraba en todo tiempo, oraba en todo lugar. Por eso sus discípulos, uno de sus discípulos, le pidió al Señor que le enseñara a orar. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1.
Mire, ya no es la osadía, sino la necesidad de orar. Y porque ellos veían que en Jesús se veía toda y cada una de las respuestas a lo que él le clamaba al Padre. Y ellos vieron qué era lo que tenían que hacer. Lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 11, el versículo 1 de San Lucas. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vieron dos posiciones y dos situaciones: lo que hacían los discípulos de Juan y lo que Juan le enseñó a sus discípulos. Y ellos, como discípulos del Señor, querían experimentar, porque el Señor les enseñaba con hechos, con su propio testimonio. Entonces, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hoy queremos terminar diciéndole: por eso debemos orar en todo tiempo, en todo lugar, ya que la oración que hagamos como conviene se convierte en la victoria, en el vehículo de victoria que podamos recibir de parte del Señor. La victoria que podamos recibir de parte del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál debe ser nuestra función, mi función como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, como oveja del Señor? Lo que tengo que hacer yo. Miren lo que dice el capítulo 6 de Efesios y el versículo 18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay que orar en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Nuestra vida tiene que convertirse en eso. Yo tengo que convertirme en eso, en un instrumento de oración a Dios. Un instrumento de oración para poder hablar con Dios, para que Dios me escuche. Y en la oración esperar que Dios me hable. Y así poder ver la gloria del Señor. Por eso es necesario que invertamos un buen tiempo. No tiempos largos, pero sí tiempos aún cortos, pero que sean constantes. Si usted duraba media hora orando, hágalo cada 20 minutos, pero cada 20 minutos, y es una oración permanente. Yo quiero invitarles a orar en esta tarde, a que le demos gracias al Señor ya esta noche. Este es el día que hizo el Señor para que nosotros nos gocemos y nos deleitemos en Él, aun a pesar de, independiente de todas las circunstancias. Ahí donde tú estás, tómate de la mano con la persona que tienes a tu mano derecha o a tu mano izquierda. Si anhelas y deseas arrodillarte, postrarte, doblar tus rodillas y colocar tu rostro en tierra, hazlo. La oración no tiene nada que ver con la posición del cuerpo, pero la mejor oración que tú puedes hacer es de rodillas delante del Señor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y comienza dándole gracias a Dios, como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:19. Que des gracias a Dios en todo. Dale gracias al Señor por este día, por esta semana que hoy termina. Dale gracias a Dios por todo lo que te permitió vivir y disfrutar, por la vida, aún por el vestido, el calzado y por los alimentos de esta semana, por los momentos difíciles que de pronto has podido pasar, por los momentos de tristeza, de dolor, quizás momentos que te ha tocado llorar, momentos que de pronto has tenido momentos de rabia, de ira. Dale gracias a Dios por todo aquello para que Dios se goce y se deleite. Es reconocer que la gloria de Dios se verá en tu vida. Es reconocer que la gloria y el poder de Dios es necesario para mi vida. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, varón, por tu esposa. Bendice la vida de esa mujer que Dios te ha regalado. Y tu mujer, dale gracias a Dios por la vida de su esposo, ese varón que el Señor te ha regalado también. Denle gracias a Dios por sus hijos. Coloca la vida y el nombre de cada uno de tus hijos en la presencia del Señor y dale gracias a Dios por ellos. Bendígalos. Declare bendición sobre su vida. Muéstrales a tus hijos aquí como Jesús se le mostró a sus discípulos en oración. Haz que tus hijos te vean orando.
Haz que tus hijos te vean orando siempre para que ellos también tomen la costumbre y anhelen y deseen también ponerse a orar como cada uno de nosotros como papá. Dale gracias a Dios, hijo, por tus padres. Órale a Dios y dile a Dios que los bendiga, que los guarde, que los cuide, que los prospere, que los fortalezca y los llene cada día de la juventud y de la fortaleza del Señor. Dale gracias a Dios. Bendiga en el nombre de Dios por sus vecinos. Bendice la gloria, dale gloria a Dios y bendice la vida de cada uno de tus familiares. Dile, Señor, dame la oportunidad de que este video, este audio, yo lo pueda replicar, Señor, para que muchos conozcan y entiendan la necesidad de orar. Dale gracias a Dios por tu barrio. Dale gracias a Dios. Bendigamos el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta noche por ti y pedirle a Dios en esta noche que abra los cielos sobre tu vida, que extienda sus manos sobre ti, que la gloria del Señor se derrame sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tus manos, sobre todo lo que emprendas, para que se derrame sobre tu vida la lluvia temprana y la tardía. Dios bendice al dador alegre, bendice al dador alegre, Señor. Tú bendices a aquel que no da por necesidad, oh Dios de los cielos, ni con tristeza, sino que lo hace con alegría. Prospéralo, Señor, bendice su alacena, su arteza de amasar, bendice su canasta, su nevera y bendice de su entrar y su salir. Bendice, Señor, la obra de sus manos y el fruto de su trabajo. Bendícelo, Dios de los cielos, a todo aquel que dispone su corazón para traer su ofrenda o para venir a diezmar delante de ti, Señor, para hacer que tu palabra camine, Señor, y sea llevada a todos los rincones de esta tierra, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios. Muchas gracias por esta noche. A ti sea la gloria y la honra. Que la gloria de Dios se derrame con poder esta noche. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias por todos y cada uno de los pastores de la iglesia Maná. Gracias por este ministerio, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente.